embajador de la paz, vidente y humanista, a quien nosotros queremos mucho y respetamos mucho, René May, que además es francés, es un hombre sin ninguna afiliación política o religiosa, está dedicado con toda su vida a la labor humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y esperanza. Y hoy está aquí con nosotros para charlar de varias cosas, entre ellas que fue nombrado embajador de la paz hace muy poco. ¿Cómo estás, René? Qué gusto verte, escucharte. Maga, igual, es un placer y un honor de poder compartir esta entrevista. Y me voy bien, sí, que vamos con la pandemia, vamos a decir, hacemos lo que podemos. Y sí, vamos bien, la fundación va adelante. Estamos construyendo un hospital ahora. Ajá. Y que contanos un poco cuál es el tipo de hospital y cómo nació esa motivación también, ¿no? Es un hospital, no, es porque en 2002 hizo la construcción a Madagascar de un hospital y después hizo la fusión de dos tipos de medicina. Los médicos con medicamentos, claro, acompañado en paralelo por la persona con planta, con terapia. Y funciona increíble. Así que yo quiero hacer un acuerdo con la salubridad, un hospital normal, con terapia intensiva, urgencia, médico. Va a tener más o menos, vamos a tratar de hacer 10 especialidades. Y vamos a hacer de la medicina alopática normal con de terapia, con la ALTE. Bueno, vamos a hacer la unión de dos terapias, en acuerdo con los médicos y la salubridad. René, me encanta el proyecto y no puedo dejar de preguntarte, porque hoy hablar de hospitales, terapia intensiva y todo está en la cabeza de todos y está como noticia para todo el mundo. ¿Cuál es tu mirada? Porque no hemos tenido oportunidad de hablar. ¿Cuál es tu mirada frente a esto que está viviendo la humanidad? Alors, voy a te explicar algo bien sencillo que debemos entender. De pandemia existe siempre dentro de la humanidad. A menos cada 100 años tiene uno que pega muy fuerte. Siempre. Después, en paralelo, existen las guerras entre los países. Bien. Hoy las pandemias más o menos se controlan con la peste, con el cólera, con varias enfermedades. Lo que es más complicado de controlar es la guerra, porque hoy somos con armamento nuclear, biológico. Y lo que mucha gente no entendía es que si debe tener una guerra, es muy peligroso por todos. Así que esta guerra fue reemplazada, fue un intercambio con esta pandemia, y esta pandemia toma el lugar de la guerra. Es lo que pasó, la gente no sabe eso, en realidad es lo que pasó. Así que... Me encanta lo que estás diciendo, René. ¿Y quién hizo ese reemplazo? Dijeron, o sea, ¿cómo viene ese reemplazo pandemia por guerra? No puedo decir los nombres, o no puedo decir qué país tampoco, porque, bueno, más o menos la gente sabe, pero son involucrados, si quiere, de personas importantes, y para mí es más sano una pandemia, por tanto que hace mucho muerte, que una guerra. Porque una guerra es un ajuste de cuentas, es muy peligroso hoy. Una pandemia, bueno, más o menos se puede controlar a un momento. Y eso es parte de la humanidad. Saber así siempre tuvo de pandemia, tuvo de guerra. Hoy la guerra es peligroso, lo sabemos. Claro, así, pero no todas las pandemias que vivió la humanidad fueron para evitar guerras, digamos. Vos estás haciendo... estás haciendo por esta pandemia particularmente que reemplazó en un punto, ¿o no? Voy a te explicar. La pandemia hoy es como el cáncer.
Hace más de 100 años que existe el cáncer. Hace 100 años, ¿cómo no tenemos un remedio directo con el cáncer? ¿Cómo? Hace 100 años, ¿entiende? Algo no, por nosotros somos humanos nada más, y si mira un poco más allá, va a ver que esta pandemia toma el lugar de la guerra. Y yo te aseguro que es el mejor. Y es por eso que tarda un poco a se frenar, a se controlar. Es por eso. Bien. René, ¿y cómo crees que se sale de esto? ¿Estamos cada vez más cerca? ¿Crees que la clave está en la vacuna? ¿Crees que la clave está en la conciencia del hombre? ¿Crees que la clave está en qué? ¿Cómo lo ves vos? Es dos cosas. El problema de la humanidad es el dinero. Y el dinero, es dos cosas. Es el dinero y la forma que vivimos. Significa que contaminamos el ambiente, que tomamos y comemos los animales. Ese punto de la forma que vivimos y el dinero hace que debemos crear, romper. Así funciona, porque cada vez que se cayó los mercados, que se cayó las empresas, después eso nuevo empieza por la humanidad. Así funciona de siempre, no es hoy, no es excepcional eso. La guerra es lo que hizo y la pandemia de hoy crea eso. Así que para mí es un fenómeno natural eso. René, sí, perdón. Nosotros, discúlpame, lo creamos nosotros. Clarísimo, o sea, somos responsables un poco de la realidad que tenemos. Ahora, con la herramienta, porque esto generó muchas cosas en las personas, ¿cómo llevaste el año pasado? ¿Qué pasó con la gente que de alguna manera conoce el sistema de meditación que venís enseñando hace tiempo, el famoso toque? O sea, hubieron muchas herramientas que desde ti han estado disponibles para la gente que lo aprendió, como también para gente que las desconoce. ¿Qué pasó y qué está pasando ahora también? Alors, en presencial durante más de un año no podía ser. Hoy empieza nuevamente. Mis instructores somos alrededor de 400 instructores dentro de 46 países y reempezamos nuevamente a hacer taller. Lo hicimos de una forma casi permanente en línea con des talleres gratuitos de movimiento, de ejercicio de oxigenación. Y bueno, continuamos nosotros de todas formas, continuamos. Bien. René, y si es digamos, estamos pasando por un momento tan particular y en todo este tiempo, digamos, vos recibís un nuevo nombramiento, ¿no? Como embajador de la paz. Contanos quién te da este nombramiento, un poco inspirado en qué, ¿no? Y cómo lo estás viviendo vos también. Bien, ¿no? A México fue nombrado embajador de la paz, a Perú fue a varios lados y nunca lo utilizó eso, nunca. Y durante esta pandemia tomamos la decisión que voy a dejar un poco el camino de la fama como sanador por tomar el camino de embajador de la paz, porque estamos abriendo hospitales, estamos entrando con la educación nacional, con diploma por mi instructor, estamos abriendo la puerta, si quiere, dentro de una sociedad que los sanadores no tienen mucho lugar. Así que toma la decisión de ir como embajador de la paz por poder dar un mejor servicio a las personas. Digamos que es una decisión muy importante la que tomaste, René, ¿no? Correrte de ese lugar de sanador, porque crees que como con el título de embajador de la paz, de alguna forma te permite hacer más cosas, creo yo, ¿no? Que corresponde más a la sociedad, porque en este camino, tú sabes que es un camino espiritual, siempre tiene oposición y tiene mucha gente que algunos aceptan, muchas religiones,
mucha filosofía que te viene encima. Por tanto, que no hablamos de religiones, no tenemos ritual, ayudamos. Y todo eso yo creo que es mejor de presentar una obra dentro de la paz y que me parece correspondiente totalmente a la paz interior de la persona. Cuando dice embajador de la paz, quiere decir que es un paquete que quiere empezar, cómo la gente puede tener paz en sí misma, paz alrededor y paz en el mundo. Y mi plan es de poder transmitir el ambiente que la gente, ellos mismos, puede tener esta paz. Bien. Y René, quiere decir que todos los, digamos, el curso de meditación y esto lo van a estar dando los instructores que ya están formados en el mundo, ¿no? O sea, vos ya te corres de ese rol directamente. Vamos, por el momento los instructores continúan a hacer su taller con las terapias, por el momento. Después voy a preparar más instructores a poder transmitir un mensaje de paz, a poder hacer, vamos a decir, a su nivel, embajador de la paz. Es todo un plan que va creciendo y que podemos decir exponencial. Bien, y decime, René, ¿cómo estás viendo vos la paz en el mundo? Porque curiosamente, ¿no? Apenas, por ejemplo, ahora Israel terminó de hacer su proceso de vacunación, empezaron de nuevo a volar por los aires los misiles y cosas, ¿no? Parecía, digamos, vos desde el lugar en el que estás, ¿sentís que está frágil la paz en el mundo? ¿Y de qué manera querés aportar para esto, no? La paz es un fenómeno y una identidad muy complicada a sostener en el mundo porque cada país tiene, por dinero, tiene un interés personal a vender armas, a vender droga, a vender no sé qué, lo que sea. Y eso desestabiliza un equilibrio que depende totalmente del poder del dinero. Y la paz es complicado. Bueno, en Israel es un poco diferente porque es una historia que va de mucho tiempo. Desde la diferencia de religión, la diferencia de los dos países que tiene. Aparte de eso, yo creo que vale la pena hoy de se interesar un poco a la alimentación, qué debemos comer, cómo debemos comer, cómo debemos aprender a vivir, cómo debemos aprender a pensar para poder crear esta paz. Y finalmente, no mirar el dinero como un Dios, lo mirar como un elemento de la sociedad, no como un Dios. ¿Vos crees que eso, digamos, debiera ser como la nueva manera de pensar, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que por ahí se ha quedado sin nada en este tiempo y no saben cómo volver a empezar. Sí, René, ¿cómo ves el futuro? ¿Estás preocupado? No. ¿Estás esperanzado? ¿Crees que algo muy bueno sale de todo esto? Vamos adelante. La humanidad siempre va adelante. Se cayó, va, se cayó. Así fue. Y no vamos bien. Para mí, el más importante del adelante que puede tener la humanidad es la conciencia, este valor espiritual que mucha gente no le da mucha importancia y por tanto es eso que puede cambiar el mundo. Así que así es el mensaje, esta parte espiritual, vamos a decir. Bien, René, ahora, ¿dónde estás radicado en este momento? ¿En qué país estás? México. En México. Bien, qué bueno. Europa, pronto a Estados Unidos, el próximo mes, después a Europa. Regresamos un poco, sí. Bien. René, sé que dentro de muy poco, los días 18, 19 y 20 a las 3 de la tarde vas a estar dando un taller sobre sueños lúcidos y también cómo controlarlos. Mi pregunta es, aprovechando esta actividad, la importancia que tienen los sueños, ¿no?, en la vida de una persona,
¿Por qué estás haciendo foco sobre esto ahora, en este punto tan especial, ¿no? Que son los sueños. Porque existe tres etapas. Existe, bueno, la base del sueño, la base cuando empezamos ¿cómo dice? Bostezar. Y existe después, entramos a un estado de sueño profundo, que no podemos mover el cuerpo, que somos muy pesados. Eso es el sueño profundo, que dura 31 horas, depende de la persona, 30 minutos y 1 hora. Y a ese momento entramos a una fase que es muy importante. Su nombre es sueño, a nivel medical, sueño paradoxal. Es este momento que el futuro de la persona lo puede mirar. Es este momento que somos dentro de una realidad que no somos conscientes. Y quiero explicar a la persona que si podemos controlar la entrada en el sueño, vamos a crear más descanso, porque si no descansamos bien, no podemos tener la paz. Quiere decir que todo el estrés que podemos tener, a un momento lo debemos parar al fin del día, y es este momento que quiero hacer taller por explicar a la persona cómo desconecta y cómo entramos dentro de un sueño que va a hablar de tu vida y tu futuro. Bien. René, se nos termina el tiempo, siempre me da mucho gusto charlar contigo. Quiero decirle a la gente que te sigan todas tus redes, tu página oficial es renemey.org. En Facebook te encuentran como René May, también está René May Oficial. Y bueno, en YouTube ponen René May y ahí salís directamente. Y recordarle a la gente 18, 19 y 20. Ahora a las 3 p.m. de Argentina, René va a dar este taller sobre sueños lúcidos. René, antes que te vayas, como nuevo embajador de la paz, me encantaría que cerraras con un mensaje este programa, perdón. Algo que te inspira, algo que sentís que querés compartir en este momento con tanta gente que nos está escuchando. ¿Cómo que quiere compartir de este mensaje? Una reflexión tuya como embajador de la paz. Bueno, que debemos buscar qué es el mejor dentro de la vida, qué tiene la más importancia, y mucha gente realizó que cuando está enferma, finalmente dio de la importancia a muchas cosas que no tenía. Y eso permite a nosotros tener más aceptación. Yo creo que debemos aprender a tener más aceptación. Significa aceptar la diferencia que pueden tener los seres humanos de entre ellos mismos y que permite finalmente que todos tienen derecho de dar su punto de vista, su visión, su creencia religiosa, lo que sea. Que yo creo que debemos aceptar eso como una meta de la humanidad, porque mucha gente le iglesia la vida a lo que piensa, a lo que cree, a lo que él, por su experiencia, piensa que es el mejor. La vida es un mundo de diferencia. Y yo creo que es embajador de la paz, yo quiero explicar eso. Que bien. René, muchísimas gracias, un placer haberte visto. Saludos también a Juliette por ahí, que sé que está cerca. Gracias a todo tu equipo que siempre apoyan y sostienen. Y bueno, ya no va a faltar oportunidad que podamos... ¿Cómo estás, Juliette? Que estemos juntos, qué gusto, para mí también. Nos pasó, Eso. No, bueno, pero nos transformamos y eso es lo que cuenta. Muchas gracias a los dos, Cariños. Abrazo a todos que somos... Gracias, muchas gracias.